En segundo lugar, nos va a compartir su tema Daniel Tomasini, tema titulado Teología y psicoanálisis en diálogo, esbozo preliminar. Daniel Tomasini es licenciado en Teología por el Seminario Internacional Teológico Bautista, por esta casa. Es licenciado en Psicología, egresado con medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires. Estudió en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos y en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde realizó el posgrado en psicoanálisis. Fue supervisor del Servicio de Psicopatología del Hospital Dr. Cosme Argerich entre el año 1991 y 1993. Ejerce la clínica psicoanalítica desde 1990 hasta la actualidad. Es director del Departamento de Filosofía y Teología de este seminario y profesor de Teología Dogmática y Contemporánea. Es pastor fundador de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, cumpliendo 40 años de ministerio pastoral en el año 2019. Ha escrito conferencias y artículos en revistas teológicas sobre los cristianos y el diálogo religioso, estudios exegéticos de Hechos de los Apóstoles y ética y religiosidad en tiempos posmodernos. Ha publicado recientemente el libro Sermones Actuales sobre el discipulado cristiano basados en el Evangelio de Marcos. Daniel, gusto también. Adelante. Bueno, teología y psicoanálisis en diálogo. Y hay una primera carátula que dice esbozo preliminar, porque lo que se puede hacer en tan poquito tiempo es nada más que esbozar algunas posibilidades, ¿no es cierto? Algunas posibilidades que hay que seguir trabajando a posteriori. En primer lugar, muchas veces se piensa, bueno, Freud, el padre simbólico del psicoanálisis, era ateo, entonces ha caído el psicoanálisis en descrédito, ¿no es cierto?, para muchos, y dicen, no, yo adhiero a otras corrientes, pero el ateísmo de Freud es algo anecdótico, porque la dirección de la cura analítica apunta a hacer consciente lo inconsciente a fin de que el sujeto pueda decidir y actuar con mayor libertad. Un analista no enseña, no convence, ni sobre ideologías, ni sobre ética, ni sobre otras cuestiones por el estilo religión, etc., ¿no? O sea, un analista comienza estando en el lugar del muerto, como dice Lacan, y se convierte así primero en sujeto supuesto al saber, al cual se le formula una pregunta sobre el propio padecimiento humano, y luego va a ocupar un lugar de objeto. Interviene el analista para que el analizante pueda desanudar sus padecimientos sintomáticos, conectarse con sus deseos y saber de qué modo más productivos puede llevarlos a cabo. Lacan, que no se explayó sobre sus creencias personales, pero que retomó toda la obra de Freud y también los aportes de Melanie Klein, bueno, fue autor de 30 seminarios, 2 escritos y varios escritos más, y realmente llevó al psicoanálisis a un rigor conceptual muy importante, y además de esto, le dio un vuelo bastante significativo. Ahora, ¿cuáles son los límites de la crítica freudiana a la religión cristiana? Acá vamos al segundo punto, ¿no? Límites de la crítica freudiana a la religión cristiana. Freud hacía sus afirmaciones religiosas en base a los neuróticos, al análisis de los neuróticos, ¿no? Sus pacientes sometidos al sadismo de una instancia psíquica que él llamó superyo, y sometidos también al aplastamiento del ideal del yo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tomamos crítica, la tomamos en el sentido kantiano. Crítica es poner límites a una aseveración, dentro de los cuales esa aseveración es cierta, pero fuera de los cuales carece de sentido. De manera entonces que terminó definiendo Freud a la religión cristiana como una neurosis obsesiva universal. Entonces acá vemos que en primer lugar el psicoanálisis tiene la función de una excavadora.
Ustedes vieron lo que hace la excavadora, ¿no es cierto? Es decir, remueve las ruinas de una religión neurótica. Bien, esa es una de las cuestiones que tenemos que ver en el contacto del psicoanálisis con la teología. Ahora, fuera de estos límites, fuera de los límites que se refieren a la neurosis, carece de validez. Y los símbolos que toma el mismo Freud deben ser releídos a otras luces, ¿no es cierto? Ya que estamos en la corriente hermenéutica, como decía quien me precedió, ¿no? Ya que Dios no es sencillamente el fantasma de Dios creado por los seres humanos. Dios se revela de distintas maneras. Me voy a referir a un pequeño recorte de un caso clínico para que a través de alguna cuestión así más concreta podamos pensar un poquito en qué es lo que hace un analista, ¿no? Una paciente médica con trastornos de obesidad viene a su sesión diciéndome que está muerta de cansancio. Realmente una mujer que trabaja denodadamente porque ella quiere alimentar a sus hijos y darle todo lo que sus hijos necesitan, etc. Estamos hablando de esto y hacia el final de la sesión me dice, hay un sueño que se me repite continuamente. El ser que yo más quiero en la vida es mi mamá, pero sueño que mi mamá se muere. Le digo, ¿y cómo es el sueño? ¿Qué recordás? Y entonces ella me comienza a decir, bueno, recuerdo que mi madre, sí, es la cara de mi madre, pero mi madre está muy flaquita y sin embargo yo la sueño como una persona obesa. Recordamos que ella tiene problemas de obesidad. Obviamente aquí tenemos lo que en psicoanálisis llamamos una condensación, o sea, una metáfora, una condensación entre ella y su mamá, ¿no es cierto? Y le digo, ¿qué más recordás del sueño? Bueno, algo raro, dice. Una de las cosas que recuerdo es que en vez de ponerle en un cajón, como se pone a cualquier persona que fallece, se la pone dentro de una alacena. Y de los costados de la alacena chorrea agua. Bien, le pregunto, porque yo escucho, como cualquier analista, el significante antes que el significado, ¿no? Invirtiendo la relación que hace Ferdinand de Saussure entre significado y significante, los analistas ponemos arriba el significante, una barra, que es la barra de la represión, y abajo el significado. Entonces le digo, a la cena. ¿Qué pasaba a la cena con tu mamá? Y entonces la mujer rompe en llanto y me dice, a la cena muchas veces no teníamos ni qué comer y la heladera estaba vacía. Le digo, hacían agua. ¿Recuerdan ustedes el sueño? De los costados de la alacena chorreaba agua. Ustedes saben lo que significa la expresión hacer agua, ¿no es cierto? Entonces, decía, y mamá era impotente para proveernos, y mi papá nos abandonó y mi mamá era impotente. Le digo, ¿habrá querido poder proveerlos? Sí, la mujer lloraba. Luego entonces ella cubre la impotencia de esa madre con su propia omnipotencia. Quiere proveer a sus hijos de absolutamente todo. Es omnipotente, cumpliendo el deseo de su mamá. Le digo, no es que vos tengas ganas de que tu mamá se muera, nada por el estilo. Vos tenés ganas de que se muera una mamá que es impotente para proveer a sus hijos, ¿no? Pero si vos seguís trabajando de esa manera, recordamos que la muerte de una persona obesa, la que te vas a morir sos vos.
no se puede pasar de la impotencia a la omnipotencia. Ustedes recuerdan aquella cuestión que ligamos muchas veces en teología con el pecado original, y seréis como dioses, la ibris, presente en la mayoría de los mitos, ¿no es cierto? Porque en Prometeo encontramos la ibris, en el mito adámico encontramos la ibris, y etcétera, etcétera, y seréis como dioses. O sea que acá encontramos en esta viñeta clínica que el deseo es el deseo del otro, en este caso la madre. Pero cuando uno es consciente de su propio deseo, puede desalienarse. ¿Qué significa? Ir separándose del otro, ¿no? Bien. Ahora entonces, propósito del psicoanálisis y de la teología. Una vez se le preguntó a Freud, ¿cuál es la finalidad del psicoanálisis? Y Freud contestó muy sencillamente. El psicoanálisis apunta a que esa energía que un sujeto gasta en sostener sus síntomas quede libre para amar y trabajar. Bien, la teología apunta a la liberación del ser humano también. ¿Ven ustedes una unidad de propósito? Donde está el espíritu, allí hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ambos quieren llevar al ser humano a su teleioi, a su madurez, ¿no es cierto? Quieren llevarlo a su madurez. Vamos a la próxima página. Yo quisiera presentar 3 pequeños ejemplos sobre los cuales se puede trabajar y escribir largamente, porque cada uno puede ser objeto de capítulos de libros, ¿no? Primeramente, el símbolo del padre. El único mito freudiano es el mito de Tótem y Tabú. No sé si algunos habrán leído Tótem y Tabú. Bueno, es interesante la lectura de Paul Ricoeur en su texto Introducción a una simbólica del mal. Allí tiene un capítulo que se llama El padre del fantasma al símbolo. Del fantasma al símbolo. Bueno, este mito, digamos que es el único mito del psicoanálisis, nos habla de un padre primitivo, omnipotente, gozador, privador, que acaparaba a todas las mujeres para sí, ¿no es cierto? Sus hijos lo matan y pensando que se van a liberar. Sin embargo, este padre muerto vuelve con mayor fuerza, con lo cual los hijos quedan bajo el látigo de la culpa, de la idealización del padre muerto, y en una situación de impotencia. Bueno, obviamente esto nos indica, más allá de las distintas lecturas e interpretaciones que se le da a este mito freudiano, nos indica la emergencia del superyo y el ideal del yo. El superyo, en las tópicas freudianas, tiene que ver con esa instancia sádica que culpabiliza neuróticamente al sujeto. El ideal del yo tiene que ver con los ideales. Lacan, en el Seminario 7, dirá que el padre necesita morir una segunda vez, porque en esa primer muerte de la cual emerge el superyo y el ideal del yo, hay una primera estabilización de la estructura, pero hay que ir más allá del padre, ¿no es cierto? Entonces, él nos habla de una segunda muerte. Ahora, ¿en qué sentido la exégesis bíblica y la hermenéutica nos ayudan a rectificar el símbolo del Padre? En primer lugar, Dios en el Antiguo Testamento aparece como el Yeshé Asher Yeshé, es decir, yo soy el que estoy, como el libertador.
no aparece de otra manera, más que como el que liberta al pueblo que clama bajo la opresión de los egipcios. Los acompaña por el desierto, les da la ley, les da una herencia. Recién después de todo esto, tenemos que verlo diacrónicamente, ¿no? Llega a invocarse a Dios como creador, pero todavía no como padre. Interesante. La designación como padre la encontramos en una etapa tardía del Antiguo Testamento, en algunos textos de Jeremías, en algunos salmos tardíos, en el tercer Isaías, ¿no es cierto? Pero como bien nos dice Joaquín, Jeremías no pasa de las 20 veces en que se designa a Dios como Padre. En el Nuevo Testamento se lo invoca como Padre, y el que lo invoca como Padre es Jesús, ¿no es cierto? Sí, hay una característica interesantísima en Jesús, que es que invoca a Dios como Padre. Dios entonces no es el que se impone, el Padre biológico, ¿no es cierto? No es el super yo que censura y castiga al hijo menor. No es el ideal, sino es Padre porque se lo reconoce como tal, porque ha abierto camino al Hijo en la vida, porque lo ha acompañado. Entonces el Hijo reconoce al Padre. Sin este reconocimiento no puede haber encuentro. Entonces vemos cómo se progresa de una perversión, padre, versión del Padre, como dice Lacan, de una perversión del Padre a una verdadera imagen de Dios como Padre. Este es un primer ejemplo. Un segundo ejemplo que quiero poner, a ver si encuentro. Es el símbolo del pecado original. Ustedes saben que San Agustín hacía teología apologética. ¿Qué significa esto? Iba respondiendo, a la apología es una teología que responde. Iba respondiendo cuestiones del momento. Por ejemplo, en el caso de la formulación del pecado original, él tiene que replantearse, el mismo San Agustín, la primera formulación que hace, que es el mal como ausencia de bien. Y Agustín dice, el mal es algo que viene de nosotros, ¿no? En contraposición a otros mitos en donde el mal viene del mundo. Los mitos es un mundo en donde hay una lucha entre ellos, ¿no es cierto?, continua. Ahora bien, en esta formulación de San Agustín, que va justamente contra los gnósticos y contra el maniqueísmo, aparece luego un monje severo llamado Pelagio. Y Pelagio dice, bueno, entonces el hombre posse non peccare. Y Agustín se tiene que ajustar bien los pantalones y decir, ¿y ahora a esto cómo respondo? Entonces tiene que añadir a un esquema de contingencia, ¿no?, algo que puede ser o puede no ser, si el hombre posse non peccare, un esquema de necesidad. Y entonces allí es donde formula la teoría del pecado original. Pero la formula con los elementos que él tenía a su disposición. Un elemento jurídico, todos pecan y Dios tiene el derecho a condenar a todos. Puede elegir algunos, ¿no es cierto? Pero son todos réprobos, hay algunos elegidos. Y luego, un elemento biológico, seminal. O sea, ¿qué es lo que plantea concretamente Agustín? Dice, Adán es el primer hombre.
el padre de la humanidad. Él nació en un estado de ius originalis, de justicia original. Nació en un paraíso. La palabra en realidad paraíso la traduce la Septuaginta, pero la palabra es gam, que tiene que ver sencillamente con un huerto, no con un paraíso. Pero dice, antes de la caída, la palabra caída es otra palabra que tenemos que revisar en teología, ya está fuera de moda, digamos, o fuera de una posibilidad de conceptualizarla correctamente. Entonces dice, bueno, Adán fue responsable por su pecado y nosotros somos corresponsables porque estábamos en el semen de Adán. A lo cual Pelagio le responde, bueno, te han hechizado los misterios de Manes. Dios, que perdona los pecados propios, nos va a imputar los ajenos. Bueno, a ver, la realidad es que con los elementos que tenía en su época Agustín, intentó hacer algo que es bueno en su finalidad, pero que es muy malo en su formulación. La finalidad era justamente esta, añadir un elemento de necesidad a un elemento de contingencia. Eso está bien. Lo malo es la manera como lo formula. Entonces, ¿qué hace el psicoanálisis? ¿Qué puede aportar el psicoanálisis a esto? Muchísimo, muchísimo. Pannenberg es el que empieza rescatando lo que el psicoanálisis puede aportar. Freud hablaba y Lacan hablan luego, del bebé como un cachorro prematuro, ¿sí? Nacido en debilidad. Es uno de los pocos o el único ser que necesita ser asistido cuando nace, ¿no? Ahora bien, es su majestad el bebé. Ese niño débil se convierte en su majestad el bebé. Bien, Pannenberg conceptualiza el pecado como centralidad, y dice, esto tiene que ver con la insistencia del yo placer narcisístico. Esto tiene que ver con ese primer momento de subjetivación del ser humano en el cual está en el lugar del falo materno y ingresa, como todos los seres humanos, al proceso de subjetivación a través del complejo de Edipo. Bien. Sin embargo, el niño debe caer, debe desilusionarse de eso. Entonces, el psicoanálisis dirá, hay un primer momento de centralidad, pero el ser humano tiene que salir a una posición excéntrica. Digamos, podemos unir un montón de conceptos de psicoanálisis, silvanarlos, elaborarlos aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, el concepto de pulsión, que es lo más primitivo en el ser humano, ¿no? Sabiendo que la pulsión es la marca del significante sobre los agujeros del cuerpo y que el ser humano es hablado antes de hablar, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo siguiente, las determinaciones del inicio y la libertad que adviene a partir de nuestros condicionamientos. Una cosa es el pecado original y otra cosa es el pecado actual. Permanecer en la centralidad no es una fatalidad, ¿no? El ser humano está llamado a avanzar, a no permanecer en la centralidad. Pero, digamos acá, ¿qué es lo que hace el psicoanálisis? Fundamenta sobre bases más concretas el tema del pecado original. Entonces vamos viendo cómo psicoanálisis y teología en diálogo pueden hacer mucho, ¿no? Habría un tercer ejemplo, el concepto de amor, pero no sé si estamos en tiempo, si no lo dejo. ¿Cerramos con el concepto de amor? Bueno.
En este libro, que es el último el que escribí este año, ahí tomo el tema de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero el primer mandamiento es el mandamiento del amor a Dios, ¿no? Y entonces para ir más rápido, voy a leer algunas partecitas nomás. Este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, indignó a Sigmund Freud, el cual se preguntaba, ¿cómo amar al prójimo que frecuentemente me goza, me ultraja y me abusa? ¿Puede ser mi yo la medida del amor al prójimo? ¿Puede ser mi imagen, que a veces odio cuando miro en el espejo, el parámetro para amar al otro? A pesar de los reparos de Freud, el mandamiento ha perdurado durante 21 siglos. Esto significa que la sentencia encierra una verdad fundamental inherente a nuestra estructura humana. Se trata de algo que ha tocado fuertemente nuestra subjetividad. De aquí que Jacques Lacan afirma en el seminario 23 del Saint-Homme, del cual él hace un juego homofónico, Saint-Homme, santo hombre, ¿no? Dice Lacan, esta es una cita de Lacan. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa toda esta historia del mandamiento amarás al prójimo como a ti mismo si no se funda en ese espejismo, el de la imagen yoica, o sea, el de la imagen del yo? Que a pesar de todo es algo curioso, pero como ese espejismo es justamente lo que lleva a odiar no a su prójimo, sino a su semejante, nos quedaríamos como en ayunas si no pensáramos, no obstante, que Dios debe saber lo que dice y que en cada uno hay algo que se ama aún más que a su imagen. Entonces, ¿qué es ese ti mismo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es eso que se ama más que la propia imagen? Vamos al redondel, a los redondeles, al nudo Borromeo. Ustedes saben que Lacan trabajaba con elementos de la topología, ¿no es cierto? Y uno de ellos es el nudo Borromeo. Este es un elemento tridimensional. Y entonces tenemos, el anterior. Y entonces tenemos, de un lado, lo real, vamos a decir, del lado rojo, del lado violeta, lo simbólico, y del lado verde, lo imaginario. Lo real tiene que ver con la existencia. Lo real tiene que ver con el cuerpo, lo real tiene que ver con la muerte, lo real tiene que ver con estas cosas. Lo simbólico tiene que ver con la palabra y lo imaginario tiene que ver con la imagen, con las identificaciones, con los ideales, ¿sí? Bien, en el medio del nudo hay un objeto en falta que es el objeto A. Es un objeto que se pierde y que forma el nudo de la fantasmática fundamental inconsciente de un sujeto. Ahora entonces, ¿qué es el amor real? El amor, para Lacan, tiene una dimensión real, una imaginaria y una simbólica. La dimensión real tiene que ver con el amor a la existencia, el goce, la gratitud por lo que existe tal como existe, por lo creado tal como está creado. Una madre ama a su niño antes de verlo, antes de apreciarlo, antes de tenerlo. No importa si es morocho, si es alto, si es bajo, si es feo, si es lindo, lo ama. Es hueso de sus huesos, es carne de su carne. Esto es el amor real, ¿sí? El amor en su dimensión imaginaria es el amor por la imagen del otro. Es un amor más de tipo eros, ¿no es cierto? Y el amor simbólico es el mandamiento, porque el amor también es ley. Y acá, ¿qué nos ayuda Lacan a entender? Que como real, el amor es un afecto entrañable. Como imaginario es un sentimiento, pero como simbólico es una ley, es un mandamiento.
Algunos dicen, no, el amor no es un afecto, no es un sentimiento, es un mandamiento. Están viéndolo de manera sesgada. El amor tiene 3 dimensiones, real, simbólica e imaginaria. Bien. Estos 3 registros deben estar anudados por un objeto en falta, el objeto causa de deseo, que hace presente la castración, condición para una satisfactoria construcción de la subjetividad. El nudo es lo real en el ser humano. En la psicosis no hay nudo. Sin embargo, en cualquier estructura humana hay una falla, aún en las neurosis. Esa falla puede remediarse o reanudarse con un 4º elemento, es el síntoma. El síntoma, seminario 23 de Lacan, ¿no es cierto? El síntoma viene a suplir una falla en el nombre del Padre, en lo simbólico. Al lugar del síntoma puede advenir el prójimo. El encuentro con el prójimo deja al sujeto bien anudado para que se reanude en él la falta y el deseo. La vida, bien anudada a lo simbólico en el amor, nos reencuentra con nuestra condición de sujetos en falta. Y aquí está la 4ª imagen. Ustedes ven ahí que se agrega un nudo. El 4º nudo es el síntoma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el prójimo es parte de ti mismo. El ti mismo no es el yo, con su imagen consistente. No es el ideal al que aspiramos. No es el objeto causa de deseo que estaría en el centro del nudo. No. El ti mismo nos reencuentra con nosotros mismos en nuestra condición de sujetos fallados. Lo que se ama más que a la propia imagen es la falla que, presente en el prójimo, nos remite a nuestra propia existencia como sujetos fallados. Amar al prójimo como nosotros mismos es una respuesta a la gracia de Dios que nos aleja del egocentrismo y del narcisismo. Quien vale por la gracia de Dios deshace su esencia yoica y ya no vive la tensión agresiva con el semejante. El prójimo es parte nuestra porque reanuda la falla del nudo que nos constituye, pero a su vez siempre hay algo que se le escapa, un plus de goce, por lo cual no podemos hacerlo un objeto. El próximo a nosotros y a su vez encierra el misterio de su singularidad. Bien.